Buenas tardes, este es el informe semanal del movimiento Larruchista. Hoy es lunes 13 de abril. Mi nombre es Dennis Small. En el transcurso de esta semana, el presidente Trump, empezando el martes, amenazó con extinguir la civilización de Irán, un país de 90 millones de habitantes que ya había dicho que los devolvería a la edad de piedra, que es donde deben estar, según él. Y el martes por la noche lo que dijo es que hay una situación, según él, en que eh, toda una civilización morirá esta noche para no volver jamás. Y a menos de 2 horas de ese tiempo límite que él había puesto, dio otro espacio de 2 semanas para supuestamente llegar a un acuerdo. Las primeras negociaciones se realizaron en Islamabad, en Pakistán. Duraron un día, casi 21 horas seguidas, y no se llegó a ningún tipo de acuerdo. Eh, Porque Estados Unidos, con la representación del vicepresidente J.D. Vance y Kushner y Witkoff, absolutamente seguían insistiendo que no solamente no podía tener armas nucleares Irán, cosa que ellos han aceptado de tiempo atrás, sino que también no podían seguir con la idea del enriquecimiento de uranio. eh, y eso obviamente es inaceptable, además de muchas otras cosas, pero esa es una de las cosas. Esa reunión llegó a nada. Hay muchas informaciones de que en todas las discusiones los representantes de Estados Unidos no estuvieron consultando no solamente al presidente Trump, sino también al presidente, o más bien el primer ministro de Israel, Netanyahu. Eh, y tenemos una situación extraordinariamente peligrosa. Eh, Como represalia, Trump ha anunciado que él ahora está imponiendo un bloqueo, va a cerrar el estrecho de Hormuz. Los chinos han respondido que ellos van a seguir enviando sus barcos petroleros, y no es aceptable tal amenaza de Trump. Básicamente estamos en una situación de extraordinario peligro, pero como si eso no fuera suficiente, indicando el nivel de demencia moral que prevalece en Washington y en la Casa Blanca en particular. En el transcurso de esta semana, el presidente Trump ha insultado de la manera más vil a más o menos 2.000 millones de musulmanes y 1.400 millones de católicos, con lo que ha dicho sobre el Papa. Estamos hablando, por lo tanto, del 40% de la población mundial que practican diferentes fes, pero Trump no solamente se siente por encima de todo eso, sino que está insistiendo que todos se tienen que arrodillar ante él. Esto ha llegado a un extremo de que se están tomando medidas y está habiendo discusiones de emergencia en Estados Unidos. En este momento, desconocemos todos los detalles, pero sí tenemos muchas indicaciones de que en círculos donde antes no se había contemplado nada parecido, hay mucha discusión sobre la 25ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que es la enmienda que permite eh, sacar al presidente en funciones de la presidencia con una medida constitucional iniciada por el vicepresidente y una mayoría del gabinete por incapacidad o discapacidad física o mental. Hay discusión de eso. Hay también discusión de que se le podría hacer un impeachment, un juicio político a Trump para sacarlo de la Casa Blanca. Todo esto es simplemente una indicación del nivel de preocupación y les voy a dar unos detalles que son, creo yo, muy interesantes. Pero el hecho es muy simple. Eso no va a funcionar.
Lo único que puede funcionar a tiempo, y esto es exactamente lo que el movimiento LaRouche y el Instituto Schiller están iniciando desde ya, en una llamada hoy en la noche con candidatos en todo Estados Unidos, encabezado por Diane Sare, candidata a la presidencia, José Vega al Congreso, y actividades internacionales afines a lo que estamos hablando acá. La única manera expedita de poder evitar el peligro de que estalle una guerra nuclear y que de Trump siga adelante con las amenazas que está haciendo, porque el delirio verdaderamente está fuera de control, es que se tiene que hacer lo que el Congreso hizo con Richard Nixon durante la guerra de Vietnam. Lo que el Congreso puede hacer es, en un solo día, cerrar totalmente el financiamiento a la guerra. La 25ª enmienda tarda meses, sino años. Un juicio político puede tener un impacto político, tarda años, no va a ocurrir a tiempo. Lo que puede ocurrir a tiempo, y es el punto preciso de intervención que puede funcionar, es que el Congreso de Estados Unidos, con todos los cobardes que están ahí, pero la situación política del país y del mundo ha cambiado, que el Congreso simplemente vote de que no van a dar un solo dólar adicional para la guerra en contra de Irán. Ahora, lo que pasó en la guerra de Vietnam es que hubo tal voto y Nixon eh, simplemente impuso un veto, porque como presidente él puede vetar una ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos por simple mayoría. Pero según la Constitución, lo que puede hacer el Congreso es por voto de 2/3 de mayoría sobreponerse y eliminar el veto del presidente. Y eso es lo que pasó. Esa es la manera en que paró la guerra de Vietnam, en que suficientes voces presionaron al Congreso y les garantizo que eran por lo menos tan cobardes en ese momento como hoy, y tan presionados por Israel y el lobby sionista, tan presionados por Wall Street. Pero las fuerzas combinadas fueron adecuadas para que el Congreso se impusiera con una mayoría de más de 2/3. Cerraron la llave del dinero y se acabó la guerra. Y con eso también se acabó la presidencia de Nixon, porque él tuvo que renunciar. Ahora, en este momento hay gente que está hablando de eso, que hay que hablar con el presidente, que esto ya es más que suficiente y esto tiene que parar. ¿A qué se están refiriendo? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, desde el martes no solamente ha amenazado Trump con, como él dijo, desaparecer a toda una civilización, que es, no solamente es un crimen de guerra hacer eso, es un crimen amenazar con hacer eso. Es un crimen de guerra amenazar con ese tipo de genocidio. eh, pero también lleva la amenaza implícita del uso de armas nucleares. Pero no fue nada más eso. Fue lo que pasó luego con el Papa. Ahora, resulta, según se informó en medios acá, y parte de esto fue confirmado por el mismo Pentágono, que el Pentágono llamó al nuncio apostólico en Washington para protestar por lo que el Papa había dicho, creo, el 9 de enero. Y le dijeron al nuncio, el embajador del Vaticano ante Estados Unidos, que Trump era el que estaba tomando las decisiones y que el Vaticano se iba a tener que alinear, sí o sí. Y el que le dio ese mensaje al nuncio apostólico fue Elbridge Colby, el subsecretario de Defensa para Asuntos de Política Pública, un conocido halcón, y uno de los peores belicistas dentro del Pentágono. No solamente eso, sino que hicieron una referencia eh, histórica muy importante, y es que hablaron del periodo del papado de Aviñón.
que es un momento donde el rey francés dijo que el Vaticano no tiene derecho a definir sus propios este, eh, papas, sino que el rey iba a imponer quién iba a ser. Es decir, un paralelo histórico que no terminó muy bien, que digamos, para el rey de Francia, pero sin embargo, esta fue una amenaza directa que hicieron. Ahora, entonces, ante esa amenaza, aquí ha habido una respuesta muy interesante del Papa. Primero, el Papa es estadounidense. Eso tiene algo que ver porque es un contrapeso internacional respecto a Trump y él lo sabe. Y este papa parece que tiene un aspecto, por así decirlo, norteamericano y un aspecto peruano, es decir, un aspecto agustino, de San Agustín. Eh, y no está dando su brazo a torcer de ninguna manera. Y respondió a las amenazas claras de Trump en contra de él con mensajes contrarios, insistiendo que no se puede usar el nombre de Dios en defensa de la guerra, una referencia a un retrato hablado de Trump y de Hegseth. Y luego, como supongo que todos ustedes saben, en la vigilia de oración por la paz del 11 de abril, hace un par de días, donde participaron 40 países y demás, pero el Santo Padre en su oración fue muy, pero muy político. Anteriormente ya había dicho que hizo un llamado a los fieles en todo el mundo que tenían que actuar políticamente, no nada más rezar, actuar políticamente, llamar a los congresistas, hablar con sus políticos para garantizar la paz. O sea, esto es algo muy inusual del papado, pero lo hizo. Y luego en esta oración, la vigilia, que se transmitió internacionalmente, dijo lo siguiente. Primero, sobre lo que es la oración, dijo, la oración nos educa para actuar, no es pasivo este papa. Las limitadas posibilidades humanas se unen a través de la oración, en la oración, a las infinitas posibilidades de Dios. Dice, tenemos en esto una barrera contra ese delirio de omnipotencia que se vuelve cada vez más impredecible y agresivo a nuestro alrededor. ¿De quién estará hablando? Siguió. Los equilibrios en la familia humana están gravemente desestabilizados. Dice, incluso el santo nombre de Dios, el Dios de la vida, es arrastrado en discursos de muerte. Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero. Basta ya de la exhibición de la fuerza. Basta ya de la guerra, etcétera. Y terminó diciendo, sin embargo, existe una responsabilidad, no solamente de los gobernantes, dijo, una responsabilidad no menos importante para todos nosotros, hombres y mujeres de tantos países diferentes. Una inmensa multitud que repudia la guerra con hechos, no solo con palabras. Bueno, esto sí es un llamado a la acción y la Casa Blanca tomó nota. Pero también tomó nota lo que pasó en una entrevista que dieron tres cardenales estadounidenses en un programa de televisión que se llama 60 Minutos, hace anteanoche creo que fue. Y los tres cardenales son el cardenal Joseph Tobin de Newark, una ciudad muy importante cerca de Nueva York, el cardenal Robert McElroy de Washington, Washington es Washington, y el cardenal Blaise Cupich de Chicago, y León es de Chicago. Cardenales muy importantes, la iglesia pesada, y lo respaldaron totalmente al Papa, no solamente lo respaldaron, sino que dijeron cosas, no voy a tomar tiempo ahora para repetir las diferentes cosas que dijeron, todo el mundo lo puede leer, pero fue un respaldo total, por lo menos de esa parte de la iglesia de Estados Unidos. Habrá que ver qué pasa con los demás, diciendo
estamos con el Papa, absolutamente. Por eso, ante esa transmisión de 60 minutos, el presidente Trump, ayer por la noche, a las 9 de la noche, respondió con eh, un mensaje largo en Truth Social, realmente fuera totalmente de control, donde dijo el Papa León es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior. Yo no quiero un papa, yo, el presidente que, yo no quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear, no quiero un papa que piense que es terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela, etcétera. Y yo no quiero un papa que critique al presidente de los Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente para lo que fui elegido. Él no estaba en ninguna lista para ser papa y la iglesia solo lo puso ahí porque era estadounidense y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald Trump. Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano. Ahora, el Papa respondió, como respondieron muchos, el Papa, en una conversación con periodistas en camino a Argelia, por cierto, dijo, yo no soy político, no tengo intención de entrar en un debate con el presidente Trump, más bien busquemos siempre la paz y pongamos fin a las guerras. No le tengo miedo al gobierno de Trump. Esa declaración es muy importante en este mundo donde hasta ahora todo el mundo le ha tenido miedo. Pero ahora una parte creciente de la población mundial y fuerzas políticas en Estados Unidos, ante el temor que han sentido, ahora están empezando a pensar que tienen que poner una camisa de fuerza, porque la situación es peligrosísima. Pero eso no fue todo. Luego Trump puso en Truth Social un dibujo con inteligencia artificial que representa a Trump como si fuera Jesucristo. O sea, no se los puedo describir, ustedes lo pueden ver. Luego Trump dijo, no era como Jesucristo, era como si hubiera sido médico, pero era Trump como Dios, curando a los pobres, resolviendo los problemas, con la luz sagrada a su alrededor. Fue una, una blasfemia increíble. Uno no tiene que ser católico, ni cristiano, ni creyente para entender que eso es una blasfemia absoluta y total después de todas las blasfemias que había lanzado en contra de los musulmanes, además asesinando al ayatollah Khamenei. Entonces, han habido muchas respuestas a esto, entre otras la respuesta del presidente Pezeshkian de Irán, que dijo, le mandó un mensaje a su santidad el Papa León XIV, condeno el insulto a su excelencia, en nombre de la gran nación de Irán, y declaro que la profanación de Jesús, el profeta de la paz y la hermandad, es inaceptable para cualquier persona libre. Le deseo gloria por Alá. Entonces, eso es Pesheskian. Eh, Luego, una reacción muy interesante por quién es esta persona. Es una mujer que se llama Isabel Brown. Ella es una youtubera, hace podcast, católica, pero estrechamente vinculada a la Casa Blanca de Trump. O sea, una trumpista absoluta y total, de hueso colorado. Maga, maga y maga. Ella publicó en X hace unas horas lo siguiente, hablando de lo que dijo Trump y de la imagen de Trump como Jesucristo. Esta publicación es francamente repugnante e inaceptable, pero también una profunda interpretación errónea del pueblo estadounidense. Ahora, no puedo exagerar la importancia del cambio profundo que está ocurriendo en estos momentos a nivel internacional, pero definitivamente dentro de la población de Estados Unidos. Eh, Les quiero dar
un ejemplo del tipo de discusión que está ocurriendo. Esto es una carta abierta que se acaba de publicar hoy de expertos psicólogos y psiquiatras eh, que incluyen la gente que firma James Gilligan, profesor clínico de psiquiatría de la Facultad de la Medicina de la Universidad de Nueva York, de Harvard, etcétera. Prudence Gurgwechon, expresidenta de la Asociación Psicoanalítica Americana, Bandy Lee, presidenta de la Coalición Mundial por la Salud Mental, etcétera, etcétera. Y también firmado, cosa interesante, por Jeffrey Sachs. Y básicamente es una carta que han enviado a los dirigentes del Congreso de Estados Unidos, tanto del Senado como del Congreso, al senador John Thune, líder de la mayoría del Senado, al senador Charles Schumer, líder de la minoría del Estado, republicano y demócrata, luego al diputado Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, republicano, y al representante Hakeem Jeffries, líder de la minoría de la Cámara de Representantes, demócrata. Bueno, es una carta más larga, pero dice lo siguiente. Las amenazas que ha hecho Trump son inaceptables. Esto revela un profundo problema psicológico peligrosísimo para el mundo. Instamos a que se tomen tres medidas concretas, dicen. Número uno, en primer lugar, el Congreso debe recuperar inmediatamente su autoridad constitucional sobre la guerra. Eso es cierto, solamente el Congreso tiene derecho a declarar la guerra, no el presidente. Y estamos en plena guerra, no solamente en contra de Irán, sino en contra de medio mundo, con bloqueos económicos, con amenazas de guerra nuclear y demás. Segundo, instamos al Congreso de forma bipartidista, deben convocar consultas urgentes con altos funcionarios de la administración de Trump, incluidos el secretario de Defensa, Estado Mayor Conjunto, etcétera, etcétera. El propósito no es la supervisión rutinaria. Se trata de crear un mecanismo de seguridad capaz de impedir la escalada hacia la catástrofe, incluido el posible uso de armas nucleares. Y punto número tres, que se empiece a invocar la 25ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos y terminan diciendo, un presidente que amenaza públicamente con destruir una civilización extranjera, que lanza una campaña de bombardeos y luego impone un bloqueo naval sin autorización del Congreso, y que muestra todos los signos de comportamiento propios de una personalidad en crisis aguda, no es meramente un problema político, es una emergencia constitucional. Comparto esa evaluación, pero pensamos nosotros en el movimiento LaRouche y el Instituto Schiller que es necesario tomar como primera instancia la medida expedita de parar el dinero para la guerra, porque es lo único que se puede hacer con suficiente rapidez para parar el peligro inminente que estamos sufriendo, establece las bases para todas las discusiones que se puedan y quieran tener para sacar a presidente Trump de la Casa Blanca por juicio político, impeachment, por la 25ª enmienda o que le hablen al presidente tras bastidores las personas que tienen la capacidad de convencerlo de que es momento de que él renuncie, como ocurrió en el caso de Richard Nixon. Y hay fuerzas políticas que pueden hacer eso. La pregunta es cómo lograr que esas fuerzas se muevan, incluso en el Congreso. Ahora, ¿por qué además hacer esto con el Congreso de la manera en que estamos diciendo? Precisamente porque por dos razones. Primero, porque quienes están detrás de Trump y la guerra contra Irán, como siempre hemos insistido, el Imperio Británico y con sus peones, que son los sionistas en Israel, bajo la tutela de Londres y la City de Londres y de Wall Street, están preparando opciones para quizás cambiar de quienes dirigen, pero no para cambiar la política. Simplemente sacar a Trump no resuelve el problema. Parar la guerra y sacar a Trump resuelve el problema. Y es precisamente porque va a haber gente en el Congreso
que se oponen a Trump, pero que no quieren parar la guerra, muchos demócratas que están en la nómina del grupo de cabildeo sionista. Precisamente por eso tenemos que movilizar las fuerzas políticas en Estados Unidos y en el exterior para que presionen al Congreso de Estados Unidos para que actúen de esa manera. Precisamente porque va a haber ese obstáculo, por eso se tiene que hacer. Les doy un ejemplo de lo que acaba de ocurrir, que es muy urgente en todo esto. Acaba de perder las elecciones en Hungría Orbán. Ahora, no solamente perdió, perdió de una manera contundente. Sacó un tercio de los votos nada más. Ahora, esto es muy interesante. Ganó Mayar, perdió Orbán, a pesar o quizás precisamente porque J.D. Vance fue a Hungría para hacer cabildeo a favor de Orbán. Con Trump haciendo lo que está haciendo, no hay que dejar de consideración que hay un voto de repudio, aunque hay un repudio a Bruselas y la política de Soros y la política de la guerra que quieren continuar, que Orbán se ha opuesto a la guerra de Ucrania, pero al asociarse de la manera que ha hecho con el presidente Trump, quizás ese es el beso de la muerte. Digo quizás porque todo esto es muy nuevo, hay que ver qué es lo que pasa. Pero va a haber gente que va a tratar de hacer lo que van a querer hacer en Hungría, sacar a Orbán, luego Hungría como obstáculo para incluir a Ucrania en la Unión Europea y en la OTAN, cosa que ha sido Hungría, desaparece. Entonces, hay que tener esas cosas en mente, en contexto. El segundo aspecto por la que insistimos que esta cuestión con el Congreso es la manera de movilizar a las fuerzas políticas en Estados Unidos y afuera, es por lo siguiente. Y esto es un aspecto fundamental de nuestra evaluación estratégica. El cuadro estratégico de peligro de guerra nuclear, de peligro de implosión de un sistema económico que puede matar a miles de millones de personas, no se va a resolver si no logramos un cambio estratégico en Estados Unidos. Para quienes piensan que se puede hacer algo y vamos a reorganizar todo y allá Estados Unidos que se las arreglen por cuenta propia, no están entendiendo la situación estratégica. No va a ocurrir así. Como Helga Seplarush ha dicho muchas veces y muy correctamente, en Estados Unidos y en Londres, esto el grupo del establishment no lo va a hacer por las buenas como ocurrió en el caso de la caída de la Unión Soviética. Tenemos que lograr un cambio. Ahora, el problema que muchos tienen es que no entienden cómo puede ocurrir ese cambio. Y les voy a explicar la manera en que puede ocurrir. Les menciono dos cosas. Primero, este año Estados Unidos, mi país, cumple 250 años de la Declaración de Independencia. Esto está movilizando una fuerza histórica muy presente todavía en Estados Unidos, no muy visible en nuestra política, pero que sí se expresó muchas veces en la historia de Estados Unidos, con Washington, con Lincoln, con Franklin Roosevelt, con Lyndon LaRouche. Es una tendencia histórica totalmente contraria a los británicos, que se basó en un concepto del hombre, de que el hombre es capaz de reproducir en esta tierra la creatividad y la capacidad que es un don que el Creador nos ha dotado. La Revolución Americana fue eso, y hay un posible despertar cultural en la población precisamente sobre ese punto. Es algo fundamental en el que nosotros, el Movimiento La Rusia, estamos trabajando. Ahora, si quieren tener una idea de cómo funciona, muy práctico, hoy día, vean la reacción en Estados Unidos y en el mundo al vuelo de Artemisa 2, el vuelo a la Luna y de regreso. Esto es Esta es la verdadera contrafuerza en contra de la destrucción cultural y el apoyo a guerras de extinción que ha habido en Estados Unidos. Porque con las declaraciones de los astronautas, con las declaraciones de la gente de la NASA, y ojo, entre paréntesis,
Todo el mundo sabe que esto es NASA. Esto no es el sector privado, no es empresa privada. Este es el sector estatal de la NASA, que es el centro de la ciencia y lo mejor que Estados Unidos ha tenido en los últimos 100 años, que junto con Rusia, junto con China, podríamos lograr milagros absolutos. Pero hubo un despertar. Millones de personas vieron lo que pasó y los comentarios de los propios de la tripulación fue impresionante. En particular, lo que ellos dijeron que nosotros entendimos como tripulación cuando estábamos mirando a la Tierra con los comentarios que muchos han dicho anteriormente, de que entendimos en ese momento que la Tierra somos todos, esto es universal, todos formamos parte de lo mismo. Pero dijeron, vimos a la Tierra y había el espacio negro profundo y dijeron, ustedes también en la Tierra son tripulación. No solamente los tripulantes, sino como nosotros son los que tienen que tomar las riendas para dirigir lo que hay que hacer. Esto va a tener un efecto muy grande en Estados Unidos y en los jóvenes. Eh, y abre, y por toda la historia de lo que ha sido Estados Unidos y por el hecho de que existe un movimiento político en Estados Unidos dedicado a ese concepto, que es el movimiento LaRouche, de lograr esos cambios a la vez con y con la ayuda de el resto de la mayoría global. Desde la perspectiva negativa, quiero darles una idea de cómo puede funcionar esto y ha funcionado. Una compañera nuestra que es profesora de jóvenes preuniversitarios, de high school, eh, y estuvo hablando con algunos de ellos en estos días de lo de Artemisa y le dijo a uno de ellos, ¿qué te pareció? Magnífico, ¿no? Y él dijo, no, 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 no debemos hacer eso. ¿Por qué? Y el muchacho le dijo, porque eso es infinito y nosotros no podemos acceder al infinito. Bueno, he ahí el problema central con los jóvenes y en general, no nada más en la población de Estados Unidos, sino a nivel mundial. El hombre puede acceder a lo infinito. El hombre tiene esa capacidad. Todos los hombres y mujeres tienen esa capacidad. Y no nada más limitarse a lo específico, lo local, sino conocer lo que es esa capacidad creativa universal y acceder de esa manera a lo infinito, no llegando a ser Dios, pero poder ser capaz de actuar con esa misma creatividad. Y el amor y la creatividad son sinónimos de esa misma capacidad. Y eso es lo que se mostró con lo de Artemisa. Ahora, en esta movilización a la que estamos llamando, esto no es nada más para los estadounidenses. No les estoy diciendo esto a ustedes que escuchan en otros países para que sepan lo que nosotros estamos haciendo. Sí, en parte, pero es porque necesitamos que ustedes también participen en eso. Necesitamos que gente en todo el mundo llame a los congresistas de Estados Unidos y les digan que ustedes tienen que parar este financiamiento de la guerra, que pueden ser congresistas de otros países, ex congresistas, pero pueden ser estudiantes, pueden ser profesores, pueden ser amas de casa, pueden ser todo. Esto va a tener un impacto. También es importante, como ya hemos dicho, que, por ejemplo, médicos hablen con médicos en Estados Unidos, que entre los gremios profesionales que hablen también para movilizar las cosas de esta manera. Pero para de aquí a 24 horas le vamos a hacer llegar a todos un mensaje de Diane Sare, la candidata presidencial del movimiento laruchista, detallando exactamente por qué es necesario esta movilización ante el Congreso de Estados Unidos y con recomendaciones de cuáles son los puntos más claves para lograr los cambios. ¿Cuáles son los puntos decisivos en el Congreso, en el Senado, en la Cámara, con números de teléfono, con correos electrónicos y demás? Se requiere una movilización mundial porque el mundo entero está en peligro.
Y esto, pensamos nosotros, es la manera más expedita de intervenir en esta situación para parar esta guerra que conlleva el peligro de una guerra termonuclear inmediata y también de lograr que salga de la Casa Blanca este presidente Trump que en una sola semana ha insultado con blasfemias y cosas parecidas al 40% de la población humana, y si lo ha hecho con 40% de la población humana, lo ha hecho con todos nosotros. Ese es el informe estratégico y de movilización que tenemos en este momento.